Gracias, Adi. Continuamos y damos la bienvenida a Temístocles, Juan Temístocles Montaz, histórico dirigente del PLD, miembro de su comité político y uno de los voceros del precandidato Gonzalo Castillo, es nuestro invitado. Bienvenido, profesor. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Agrégale a eso que él es el coordinador de la campaña de Gonzalo en Asua, San Juan y Elías Piña. Yo creo que podemos comenzar por ahí, a hablar de esto del uso de los recursos del Estado, de los funcionarios en campaña, porque en el equipo tuyo está Magín, de impuestos internos. Magín no. En lo primero que se publicó sí, lo sacaron. En la lista que se publicó. Lo sacan a Magín, pero qué prudente. Yo entendí que no era prudente que Magín, por la posición que ocupa, formara parte de ese equipo y solicité que se le excluyera. Perfecto. Vamos a hablar entonces de funcionarios en campaña y del uso de los recursos del Estado. Bueno, en realidad yo he señalado ya en otro programa de televisión que no hay ninguna legislación que prohíba que funcionarios del gobierno en momento en que no están ejerciendo sus funciones hagan política. Eso ha sido una constante en la historia política de la República Dominicana, inclusive quienes han levantado eso. Yo oí a sectores vinculados con el compañero Leonel Fernández argumentar eso, pero olvidan, y esto está en los medios de comunicación, que en la campaña del 2008, esa fue inclusive una denuncia que se hizo, que funcionarios del entonces gobierno del presidente Leonel Fernández estaban participando en campaña. O sea, yo creo que el tema medular aquí está regulado por la ley, y la ley lo que establece es que en momento en que usted está ejerciendo sus funciones, usted no puede hacer campaña política. La ley dice otra cosa. Pero además, cosa, yo siempre he señalado, y este es otro elemento sobre el tema de los recursos públicos, que el problema aquí hay que a veces no se entiende la manera como funciona el Estado Dominicano. No hay forma de que un funcionario público pueda hacer uso de recursos públicos sin que eventualmente quede sometido a la posibilidad de ser acusado de corrupción, porque de eso se trata. O sea, las regulaciones que hay en el Estado son de tal envergadura que es muy, muy difícil que un funcionario pueda hacer acopio de recursos públicos para hacer campaña. Bueno, pero una cosa es coger una funda de dinero y otra cosa es lo que ha ocurrido, que como bien decía es parte del pasado, pero no recuerdo un momento en donde se haya tomado el gabinete en pleno y se haya designado a los ministros encargados de provincia. Un hombre de la experiencia de Temo me puede explicar si es posible ser director jefe de la campaña en 1, 2, 3 provincias y hacerlo solo a partir de las 4, en muchos casos fuera de la capital. Es prácticamente imposible, pero también averiguar si cuando ellos se movilizan ya a labores de la campaña interna, van con su seguridad y con el vehículo propio. O sea, son muchas cosas que en el peor de los casos está el argumento convincente de que, bueno, en el 2008 también lo hicimos. Pero es una especie de striptease PLDista. Siempre ha sido así una constante, no simplemente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Si ustedes revisan lo que ocurrió en el año 2004, en la campaña electoral, cuando Hipólito Mejía fue presidente de la República, todo el gobierno de Hipólito Mejía estaba en campaña, favoreciendo la campaña de Hipólito. Yo recuerdo inclusive la beligerancia, por ejemplo, para poner un ejemplo, con que Guido Gómez se manejó en esa campaña siendo consultor jurídico del Poder Ejecutivo. De manera que esa ha sido una constante. Yo lo que reitero que lo Pero no es posible, ¿no? Para mí lo importante es que el funcionario público ejerza su función en el periodo que le corresponde ejercer su función. Si a partir de las 4 de la tarde o de las 5 de la tarde tiene disponibilidad de tiempo para ejercer su actividad política, que lo haga. Pero yo creo que eso es lo que está ocurriendo con el gobierno. O sea, lo que veo actualmente es que muchos de los funcionarios que están trabajando hacen el trabajo, no en horas laborables, sino en la hora en que están disponibles. Pero la pregunta, perdóname, Nelson, la pregunta era si es posible usted dirigir 3 provincias, una campaña interna como esta, donde tu candidato apenas tiene 55 días para hacer a partir de las 4 o 5. ¿Es posible con la experiencia? Sí, asume que el papel que se le ha asignado a cada uno de estos funcionarios, a lo que tú haces referencia, y lo digo por mi experiencia, es de coordinar. Hay un equipo que trabaja con ese funcionario. O sea, no es el funcionario que tiene que estar necesariamente en el lugar de los hechos, como se pudiera
argumentar. Hay toda una plataforma montada que, por ejemplo, yo, que no estoy ahora ocupando posición pública, yo tengo la responsabilidad de ASUA, San Juan y Elías Piña, pero yo tengo en ASUA un equipo que es el responsable de responderme a mí. Tengo un equipo en San Juan, tengo un equipo en Elías Piña, que son los que están en el terreno de manera permanente. Yo no tengo que estar de manera permanente. Bueno, pero Temo, permíteme tutearte, porque si tú vas a los libritos, dice que no tutee ni use apodo con el invitado. Aquí estamos entre familias. Esto es de cariño. Es de cariño, aquí estamos. Así es. Por ejemplo, en San Juan, ahí hay un audio de la diputada, aspirante al Senado, hermana del presidente de la República, que tuvo dificultades en un municipio cuando fue, porque parece que Félix Bautista se le fue adelante. Entonces ella dice cosas que es un chantaje sutil. No más preguntas. Entonces el asunto no es que se vaya con fundecuarto y que mira qué evidente, sino mira eso, cómo se maneja el poder y la influencia. Te pongo ese ejemplo porque está en tu zona. Sí, no, es cierto. Yo creo que ahí ha privado mucho la espontaneidad de la compañera. La emotividad. Está artístico eso, Temo. La emotividad de la compañera. Ella está obviamente compitiendo y se entiende, piensa que debería haber una reacción positiva. Yo que se lo he dado todo, caramba, pero bueno, yo creo que esas son las cosas que vemos en la política en la República Dominicana. Pero tú la llamaste y le dijiste, Lucía, eso no nos conviene. Tú la llamaste, ¿verdad? Lo de Sigfrido Pared fue mucho demasiado, ¿verdad? Ya, lo del DNI y meter al presidente en esto ya fue mucho demasiado. Yo creo que aprendió ya la lección sobre eso. Está cogido tema ahí en ese tema. Pasemos a otro tema. Bueno, porque hay experiencias preocupantes. 2015, unas primarias internas para muy pocos diputados, fundamentalmente alcaldes y regidores, 4 muertos, decenas de heridos. De esto ha pasado 4 años, hoy el PLD está dividido como nunca, la acritud, el nivel de los insultos, las descalificaciones, bueno, terrible, terrible. No hay temor del ciudadano Juan Temístocles Montaz de que esto se salga de las manos, porque estamos hablando del poder político. Y como dijo un PLDista alguna vez, por el poder siempre se ha matado. Mire, yo pienso que la lección de ese proceso al que tú haces referencia fue el que condujo a la mayoría de los dirigentes del partido, fundamentalmente en el comité político, a propiciar la reforma para que fuera la Junta Central Electoral la que dirigiera este proceso. O sea, yo he señalado, y ustedes me han oído a mí decir, que en el PLD las ambiciones de poder han generado una situación que ha llevado al comité político a perder la capacidad de arbitraje. No hay capacidad para arbitrar esos procesos internos. Inclusive cuando uno ve estas cosas que están ocurriendo en la campaña electoral, pues uno se da cuenta de que si no hubiésemos propiciado que la Junta Central Electoral dirigiera este proceso y en la forma en que lo está haciendo, sin lugar a duda que una primaria organizada por el propio partido hubiese terminado a rabazo limpio. Yo espero que ahora que este proceso se lo está montando la Junta Central Electoral y en la forma en que lo está montando, que evite que se presenten estas situaciones, que muy bien pudiera presentarse. Yo entiendo que ahora lo correcto debería ser que todo el que está participando en esto entienda que hay que dejar que la gente se expresen el próximo domingo y que al final de cuentas se respeten los resultados que salgan de esa primaria. Yo en ese sentido respaldo el planteamiento que ha hecho el compañero Gonzalo Castillo de un acuerdo para respetar los resultados que salgan de esa primaria. Noto con mucha preocupación la actitud del sector contrario, de que argumenta que, bueno, no se respetó el acuerdo para mantener a un compañero en la presidencia de la Cámara de Diputados y que condiciona el acuerdo a eso. Pero resulta que obviamente el primero que violentó un acuerdo del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que ha conducido a todo esto, es el candidato, ese precandidato que ha hecho el planteamiento. Melanio Paredes. Cuando el compañero Leonel Fernández, cuando en la elección, en la reunión de abril del 2015,
se colocó por encima de una decisión del comité político. O sea que venir a argumentar este tipo de cosas cuando ahora de lo que se trata es de buscar un mecanismo para unificar al Partido de la Liberación Sin embargo, hay un Dominicana. gran problema, y es que entre bomberos no se pueden pisar la manguera. Los dos grupos hoy enfrentados en el pasado han sido parte del mismo comité de estrategia. Es decir, que no se pueden caer a mentiritas. Y el Así PLD, en la estructura organizativa de la parte electoral, sabe cómo se cocina el sancocho. Y los dos grupos lo saben, eso que llaman logística o entiéndase como grasa, que las elecciones se ganan el día de ir a votar como usted convence, con argumentos o con pesos o de la manera que sea a esta gente para que vaya a votar. El PLD tiene una historia, la aprendió de los reformistas para enfrentar a los PRDistas de entonces, pero la tiene. Pero ahora está dividido y no se pueden caer a mentiritas. Yo, Sector Fernández, sé lo que tú me vas a hacer, pero yo, Sector Medina, profesor, yo sé por dónde usted anda. ¿Cómo se va a solucionar esto? Porque el mismo comité de estrategia está dividido por la mitad. No, ¿Se sabe lo que hay? No, es que yo pienso, y te reitero, que lo correcto aquí es que se acepte el resultado de las primarias. No, pero yo no hablo de resultados, digo el proceso, la logística que tiene el PLD montada, que ha hecho cuarteles en torno al centro Pablo, de votación. Pablo, ¿Cómo se va a hacer Yo eso? te voy a decir lo siguiente, es que yo pienso que esto es un problema hasta de sentido práctico. Yo he dicho que en el caso concreto del compañero Gonzalo Castillo, el problema medular de su candidatura es que la mayoría de los dirigentes del partido están detrás de esa candidatura, que son la gente que mueven los que van a votar. O sea, cuando tú estás hablando de que prácticamente las 2/3 partes del comité político está con Gonzalo Castillo, que de los 600 y tantos miembros del comité central hay más de 410 miembros del comité central que están con Gonzalo Castillo, que la mayoría de los senadores están con Gonzalo Castillo, que la mayoría de los diputados están con Gonzalo Castillo, que la mayoría de los que son hoy precandidatos, yo te diría que el 70% de los precandidatos están con Gonzalo Castillo. Esas son la gente que llevan la gente a votar. Pero que son abiertas. Por Y eso. los periodistas son 2 millones, de los cuales va a votar como mucho uno. Por eso, pero acuérdate que el primer objetor de las elecciones primarias abiertas fue el compañero Leonel Fernández, porque entendía que tenía más posibilidades de mover su gente dentro de la plataforma que habían montado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No, yo creo que hay que dejar que se exprese el PLDismo y el no PLDismo que vaya a votar a favor de uno o de otro, y que eso lo refrende la Junta Central Electoral. Yo creo que se ha estado argumentando de todo tipo, o sea, que ahora están hablando del conteo manual, cuando ha quedado evidenciado hasta por instituciones que ellos han recomendado que ese es un voto confiable. Yo creo que lo que estamos es ya iniciando el pataleo antes de que se produzcan los resultados. Bueno, dice Franklin Almeida que no es un conteo sino un cotejo. Habrá que ver más adelante él siempre le busca una explicación. Pero Temístocle, vamos a aprovecharle tu experiencia. ¿Qué tú estás viendo? Porque la candidatura de Gonzalo es improvisada en cierta medida, porque ahí está el proceso. Entonces, encima de eso, ustedes han tenido que preparar sobre la marcha un candidato. Leonel tenía 2 años en campaña, 3 veces presidente, el líder de un sector del partido. Yo creo que eso... No, pero dime tu visión, ¿qué es lo que tú estás viendo? Claro, tú diriges, tú eres vocero de un candidato, ¿qué tú estás viendo? No, que va a ganar Gonzalo. Sigue. Sí. No, yo estoy convencido de que Gonzalo va a ganar. Eso pero porque yo te he dicho que él llegó en condiciones desventajosas. Sí, pero yo pienso que el hecho de haberse convertido en el candidato del sector mayoritario del partido, yo creo que eso le da a él todas las ventajas para ganar las primarias del Partido de la Dijo el señor Bacchini que son abiertas. Sí, están habilitados para votar 7.422.000. Sí. Demasiado gente. Mire, lo que hemos analizado y hemos estudiado es que precisamente en ese sector que no es PLDista, que puede ir a votar por el PLD, hay más favorabilidad a Gonzalo que al compañero Leonel Fernández. Y por esa razón, nosotros estamos convencidos de que Gonzalo va a ganar, pues además porque la gente quiere cambio. Yo creo que el hecho de que el compañero Leonel Fernández fuera presidente durante 3 periodos consecutivos, yo creo que ya ese es un elemento que la gente lo toma muy en cuenta. ¿Qué cosa nueva va a aportar Leonel que no aportó en esos 3 periodos? Precisamente esa es la crítica que uno le hace al PLD entero, que hay un señor Delfín
que en 55 días lo han puesto de candidato, pero es en verdad un representante en términos orgánicos, humanos, del presidente Danilo Medina. No es que es un dirigente, que no es un Reinaldo Pared Pérez, es una persona. Y de sectores, sectores que no necesariamente son de Danilo Medina. Entonces, es la continuidad del sector Medina. Y del otro ni hay que hablar, porque son 12 años. Ahora, viene la pregunta. Pasó el 6 de octubre, ganó A, ganó B. ¿Es tan optimista Temo Montaz de que ve posible la unidad del partido o ya esto se acabó, como usted dijo, y que la Magdalena los guíe? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, o sea, la manera como se ha estado comportando fundamentalmente el compañero Leonel Fernández plantea muchas dudas sobre qué va a ocurrir después del día 6 de octubre. O sea, yo veo mucha agresividad. Yo pienso que Leonel entendía que a él le correspondía esto. Sus artículos lo ponen muy en evidencia de que para él esto era un problema del destino, que él tenía que ser. Y obviamente en un contexto así, uno no sabe cuál va a ser al final su reacción. Ahora, está de por medio el hecho de que no se trata solo de una primaria para elegir candidato a la presidencia, es una primaria para elegir, además de eso, senadores, diputados, y es muy probable que una cantidad importante de compañeros vinculados al compañero Leonel Fernández salgan electos candidatos a posiciones de senadores, diputados, síndicos, regidores, y yo particularmente pienso que el día 6, ya en la noche, habrá mucho pataleo. Pero esos que ganen del sector de Leonel Fernández, esos no se van a ir del Pero vamos PLD, a cambiar el escenario, vamos, porque se gana y se pierde, vamos a cambiar el escenario. Perdió Gonzalo, ganó Leonel. Pero actitud del sector. Es que hemos estado insistiendo mucho en el respeto a la voluntad que se exprese. Nosotros hemos ido, o sea, pero el mismo Gonzalo hizo un planteamiento. O sea, sí hay vocación unitaria. Claro. O sea, ganó Leonel, ganaste, diciendo, vamos arriba. Lo que nosotros no hemos oído nunca es del sector Leonel un planteamiento diciendo no estamos dispuestos a aceptar la voluntad. Y esa es la evidencia de la debilidad de esa candidatura, porque si usted está tan seguro, que tiene 69-29, como dicen las encuestas que ellos manejan, pues lo correcto debería decir que sí, que están dispuestos a aceptar la voluntad popular. O sea, porque pueden argumentar que el gobierno le va a hacer fraude. ¿Cómo le va a hacer fraude al gobierno? Cuando instituciones que ellos mismos han recomendado han dicho que ese voto que se el problema es que ustedes se conocen. El problema es que ustedes se conocen y han ido a elecciones juntos. O sea, se trata de una junta que durante varios procesos, muchos de esos jueces que están ahí le validaron a Leonel Fernández sus elecciones cuando ganó. Entonces, ¿por qué ahora esa junta va a invalidar a Leonel Fernández si Leonel Fernández gana las elecciones? No, yo creo que el tema medular es que están conscientes de que no están en condiciones de ganar y están buscando la manera de argumentar. Para mí el problema medular, yo siempre he señalado que en esto hay un problema serio. El compañero Leonel Fernández ha llevado esto a un nivel por su ambición desmedida de volver a la presidencia de la República. Yo creo que en algún momento le he dicho a ustedes que el problema con el compañero Leonel Fernández es que él entendió que él le prestó ese puesto a Danilo Medina. Él le prestó la presidencia de la República a Danilo Medina y que en algún momento Danilo Medina le tenía que devolver esa posición. O sea, hay una actitud para mí antidemocrática en eso. O sea, no quiere someterse al escrutinio, a la voluntad de la gente. Y él quiere que sea lo que sea, le devuelvan su puesto. O sea, porque él ha entendido que es el designio de la historia que él tiene que volver a gobernar la República Dominicana. Entonces yo creo que lo correcto debe ser que adopte una actitud racional y que se prepare para acatar los resultados de las primarias. Que, oye, que con toda seguridad te lo digo, van a ser negativos para él. Bueno, Temístocles, tú recuerdas que son elecciones a distintos niveles, congresales, municipales, alcaldes, directores de distritos municipales. Se trata de una situación, la táctica del danilismo ahora es un candidato en cada lugar para no dispersar la fuerza. Sí. Y eso ha estado provocando, según informaciones, unidades abajo. Una gente, yo soy de Danilo, pero y me voy con Leonel abajo. Sí. No sé cómo ustedes están manejando eso. Y otro escenario es que hay problemas con la luz.
con el agua, el dengue, es un contó. Y tal vez eso a gente no motive a ir a depositar un voto por un candidato del PLD. Entonces, tal vez una asistencia no sea tan grande, elevada como ustedes esperan. No, yo lo que he señalado, se lo he dicho a ustedes ya, se lo he dicho hace un rato y lo he dicho en varias presentaciones, que el resultado de estas elecciones va a depender, de estas elecciones primarias, va a depender fundamentalmente de la capacidad que tengan los sectores dentro del PLD de llevar la gente a votar. O sea, va a haber que mover a la gente. Eso no va a ser tan fácil de que la gente salga de su casa para ir a votar. O sea, tiene que haber, primero, motivación, pero además de eso, capacidad de llevar la gente a votar. Y tú señalabas algo que para mí es muy importante, que muestra la gran debilidad del sector que encabeza el compañero Leonel Fernández. Ustedes saben muy bien que hay muchos lugares donde el sector de Leonel no lleva candidato a senadores, no presentaron candidato a senadores, no lo presentaron. Resulta que en muchos de esos lugares se ha dado la situación de que gente vinculada con el compañero Danilo Medina se lanzaron, no uno, varios. Por ejemplo, te puedo mencionar el caso de María Trinidad Sánchez, te puedo mencionar el caso de Monseñor Noel, donde habían 2 candidatos vinculados al danilismo para la senaduría. O sea, yo recuerdo, para que veamos si esto es la evidencia de la debilidad, que en las elecciones que se celebraron en el 2016, la gente del PRM esperó los resultados de la interna del PLD para ofrecerle a los que quedaban derrotados el puesto por el que estaban aspirando dentro del PLD. El ejemplo más claro, mi hermano en San Cristóbal, que aspiró a ser síndico, no lo logró, y fueron y le ofrecieron la sindicatura y terminó siendo candidato a síndico. Pero eso ocurrió en diferentes lugares. Era la evidencia de que el PRM no tenía una fuerza suficiente, un desarrollo suficiente, como para ellos mismos presentar un candidato que surgiera de su fuerza. Eso está pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, en Bonao, como uno de los candidatos estaba enfrentado al candidato que se asumía que estaba vinculado con el danilismo, siendo él danilista también, decidió romper con el danilismo y apoyar al leonelismo. Pero lo mismo ocurrió. El que cancelaron fue sí, ese. Lo mismo ocurrió en María Trinidad Sánchez. O sea, es una evidencia. O sea, no tienen candidato en muchísimas provincias y están agarrándose del que aparezca. Así eso te está evidenciando que no tienen la fuerza que quieren presentar frente al país, y es una evidencia también de una gran debilidad, porque eso fue lo que quedó expresado con el PRM en las elecciones del 16. Pero se va a cuidar el PLD, si es que eso es posible después de la historia electoral del PLD, de que en esa capacidad o incapacidad para movilizar a la gente, eso que ustedes llaman la logística, es un eufemismo chulísimo, pero también se le llama la grasa. En esa práctica no pueden ocurrir excesos en una época donde periodistas somos todos y con este aparatito yo puedo grabar cualquier cosa. No hay temor de que se cometan excesos si haya un audio como el de doña Lucía, por ejemplo, tan terrible como ese. No, yo pienso que no. Yo creo que en el caso concreto del equipo del compañero Gonzalo Castillo se está haciendo el trabajo para reunir los fondos que sean necesarios para propiciar esa logística a la que tú haces referencia, sin tener obviamente que recurrir a recursos públicos, que he dicho que no hay forma. Yo cuando oigo me hablan de recursos, de que están usando los recursos públicos, la pregunta que yo me hago, bueno, pero ¿cómo lo pueden sacar? Si al final de cuentas va a quedar evidenciado. Y por eso que ustedes dicen, o sea, no es simplemente por las regulaciones que hay dentro del propio Estado, sino porque además aquí todos estamos expuestos a que cualquier cosa que salga se conozca al instante por las facilidades que hay ahora con los medios de comunicación. De manera que yo te puedo asegurar que se está trabajando para lograr que lo que se haga sobre la base del respaldo que nosotros recabemos para la candidatura del compañero Gonzalo Castillo. Y les reitero, Gonzalo Castillo va a ganar de manera contundente
las primarias que se van a celebrar el próximo domingo. Bueno, vamos a ver en ese sentido cuáles son las expectativas. Yo he estado viendo este festival de encuestas que hay, tan variada, tan disímile, aplicada incluso en el mismo lapso, que yo he decidido tener mi propia encuesta. Yo lo estoy viendo muy parejo, Me decía un teórico que el 6 de octubre la movilización, la logística, va a significar de 5 a 7 puntos porcentuales. Cuando menciono las encuestas también, es que la mayoría dice que va a votar 50-54% de los PLDistas. Ahí me llama la atención porque cuando se le aplican al PRM dice que va a votar un 30-33%. Es decir, que la diferencia puede ser de casi 2 millones de votos. Sí. ¿Tú coincides con eso, de que sería un 5-7%? Nosotros planificamos... Porque si es así, gana Gonzalo. Nosotros planificamos que va a votar cerca de un 54%. 54. Esa es la idea. Esos son más de 3 millones de gente. Más o menos 3 millones. En el caso concreto de la primaria del PLD votarían cerca de 3 millones de personas. Pero el 54 del total o el 54 de los miembros del PLD. De los 2 millones de los que tienen derecho a votar. Si tú le sacas, para que tengan idea, si tú le sacas al padrón el 1.300.000 que tiene el PRM y tú a lo que queda le sacas el 54%, eso más o menos te da 3 millones de votantes. Pero los del PRM pueden votar en la del PLD, es decir, que puede ser sobre el total. Sí, pero no es tanto el total, porque, bueno... pudiera ser, pero de alguna manera la gente del PRM va a tratar de votar por el PRM. Pues si votan 3,5 millones, ganó Gonzalo. No, escriban lo que es así. No, si votan 3,5 millones, porque la diferencia, según mis encuestas, está en el que movilice más gente a votar. ¿Y dónde está la capacidad para arrastrar? Qué feo se oye eso. Arrastrar gente. Yo se lo he dicho, que va a depender de quien tenga capacidad de llevar a la gente a votar. Y por eso entiéndase la logística. Dígale, Gonzalo va a ser el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Esta entrevista termina con una frase que va a ser muy, muy citada en estos días. Entre bomberos, que no se pisen las mangueras. Esperamos contar con usted después del 6 porque todo parece indicar que será importantísimo tener voceros de ambos grupos para que nos den su punto de vista de lo que va a ocurrir. Pero mira, antes de irte, Pablo, la mentalidad y la actitud de Temo es como del ganador, tú estás como tan ligero. Como esa liviandad. Como si no se hubiera muerto José José. No, porque yo conozco lo que tenemos. A lo que le tengo miedo es la sonrisita. Vamos a la pausa.